Buenos días y bienvenidos otro día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Hoy os quiero hablar de las señales de seguridad, ese gran desconocido. Así que si te interesa saber más acerca de cuándo ponerlas, qué tipo hay y cómo usarlas, quédate, que este vídeo te interesa. Seguro que en tu día a día te encuentras con multitud de señales que pasan desapercibidas para ti. Pues incluso muchas veces ni siquiera sabes para qué sirven estas señales. En este vídeo de hoy os quiero enseñar qué tipos de señales hay, para qué sirven cada una, ya que las señales son una herramienta que nos ayudan a implementar y mejorar la seguridad y la salud en todos los puestos de trabajo y en las instalaciones donde desarrollan las actividades nuestras empresas. Además, de ser de obligado cumplimiento para las empresas. Las señales nos ayudan a garantizar la seguridad de los trabajadores y el buen funcionamiento en sus tareas. Se entiende por señalización de seguridad a aquellas señales que, referidas a un objeto, una actividad o una situación, hacen indicaciones de obligaciones o informaciones acerca de unas medidas de seguridad oportunas. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué tipo de señales de seguridad existen? Pues bien, atendiendo a cómo se transmiten, tenéis que tener en cuenta que hay varios tipos de señales de seguridad. Las primeras pueden ser visuales, como por ejemplo un rotativo luminoso, pueden ser acústicas, como por ejemplo una sirena, pueden ser gestuales, como por ejemplo las típicas señales que se hacen de aparcamiento, lo vemos mucho en los aeropuertos, por ejemplo, con los aviones. Puede ser verbales, señales de indicaciones verbales que se realicen a través de un walkie-talkie, por ejemplo, a través de un compañero. Y por último, las señales en tipo panel, donde muchas señales se reflejan en un mismo tipo de soporte. Y vamos a centrarnos en estas porque aquí, dependiendo del tipo, o sea, del color y de la forma, indicarán unas cosas u otras. Tenemos señales de obligación, que son señales redondas y azules. Y aquí se ven mucho, por ejemplo, la de obligación de ponerte los equipos de protección individual, como por ejemplo obligación de utilizar mascarilla, obligación de utilizar gafas, obligación de utilizar protectores auditivos. Estas se ven mucho. Tenemos también las señales de advertencia. Estas señales de advertencia suelen ser de color amarillo y con una forma triangular, que nos están advirtiendo de un peligro. Por ejemplo, advertencias de superficies que están a temperaturas elevadas, advertencias de productos que pueden ser inflamables, advertencias de atmósfera explosiva. Recordad, estas señales son de forma triangular y de color amarillo. Siguiendo con las señales, tenemos las señales de auxilio. Estas señales son en formas cuadradas o rectangulares y de color verde. Y las solemos ver, por ejemplo, en todas las salidas de evacuación. En el recorrido de evacuación de una instalación, estamos viendo la salida, el indicador de salida, de escalera de emergencia, el típico icono de un muñeco corriendo hacia una puerta, esa sería este tipo de señales. Son de color verde. También tenemos las señales de prohibición, y estas son señales que son redondas, con el borde en rojo y un aspa roja. Y detrás del aspa roja, tendremos la prohibición en sí. Por ejemplo, el prohibido fumar o prohibido comer. Esas se ven mucho en los centros de trabajo todavía. Y por último, pero no menos importante, las señales de los equipos de extinción de incendios. Estas son señales que son también cuadradas o rectangulares y son en color rojo. Siempre suelen ser sobre fondo blanco y color rojo. ¿Y qué es lo que están expresando? Expresan dónde están los extintores, expresan los BIE o los hidrantes, y recordad que son de color rojo. Estas señales se distinguen entre ellas porque cumplen una serie de especificaciones técnicas en cuanto a color, tamaño, y está todo regulado en el Real Decreto 485 del 1997 sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. En este Real Decreto te vienen hablando de los colores, en el que, como ya he dicho antes,
las azules son para obligación, las rojas son para prohibición, las amarillas son para advertencia y las verdes son para acciones positivas. Y si atendemos a su forma, pues como también os he dicho antes, tenemos discos o círculos para prohibiciones o obligaciones, tenemos triángulos para advertencias y tenemos formas rectangulares pues, que se utilizan para las medidas de emergencia y evacuación y extinción de incendios. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta? Pues bien, el primer criterio que tenemos que tener en cuenta es que son obligatorias para todos los centros de trabajo. El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta, y esto es súper importante, es que estas señales no son sustitutivas de otras medidas, ¿vale? Cuando hablamos del tipo de la acción, de los principios de la acción preventiva, decíamos, que además os pongo un vídeo donde he hablado de ello, decíamos que teníamos que poner primero protecciones colectivas, luego protecciones individuales y además anexo a esto está la señalización, que son medidas adicionales, pero no sustituyen a las protecciones colectivas o a las protecciones individuales. Esto es muy importante, aunque tengas que poner la señal, no quita que luego tengas que hacer otro tipo de acciones, como pueden ser medidas organizativas, protecciones colectivas o protecciones individuales. Del mismo modo, el hecho de poner señales tampoco puede ser sustitutorio de no impartir formación ni dar información a los trabajadores. Como, oye, pues ya he puesto las señales, no es necesario que imparta formación al respecto de ese riesgo. No, no es sustitutorio, es un añadido. Para su elección y número de emplazamiento tendremos que tener en cuenta cuáles son las características de la instalación, qué riesgos queremos señalizar. Por ejemplo, si tenemos una nave que tiene muchísimos metros cuadrados, no tiene sentido que yo quiera señalizar que allí se tiene que utilizar obligatoriamente el equipo de protección individual de protector auditivo y yo lo ponga al fondo de la nave. Pues deberá estar emplazado de una manera que quede visible que es obligatorio. Pues tendrlo, por ejemplo, en el acceso a la nave, tenerlo repartido alrededor de la nave. Con los extintores, por ejemplo, pues tenemos que tener una señal por cada extintor. No vale tener una señal de extintor para toda la instalación y luego muchos extintores repartidos por señal. Es decir, tenemos que ver cuáles son las características de nuestra instalación y qué riesgos queremos señalizar o qué información queremos dar, y en función de esto pues tendremos que tener un número de señales u otras. En todo momento, atendiendo al número 5, el empresario y los trabajadores tienen que velar porque estas señales estén en correcto funcionamiento y sirvan para advertir o indicar aquello que indiquen o adviertan. Es decir, que se supervise su correcto funcionamiento. Y el número 6, y no por ello menos importante, porque es que se da muchísimo, es que se mantengan y se sustituyan cuando sea necesario. En innumerables empresas nos encontramos, por ejemplo, extintores que, bueno, en su día tuvieron una señal, pero esa señal se ha caído y ya pues no se sabe dónde está. Y sin embargo el extintor está allí puesto sin señal. Eso no se puede hacer. O muy típico, viene el pintor, quita la señal, luego no se vuelve a poner. Eso no se puede hacer. Las señales hay que mantenerlas. Y cuando la señal esté vieja o esté deteriorada, pues hay que reemplazarla por una nueva. Por último, deciros que además de este Real Decreto 485, pues también tenemos notas técnicas de prevención, como es la 188 o es la 511, donde me van a aportar más información acerca del uso y mantenimiento de las señales. Estas notas técnicas de prevención te las voy a poner abajo en la descripción del vídeo, pues para que también la tengáis, ya que se nos dan muchas dudas en clientes que nos preguntan pues cosas del tipo, oye, ¿la señal tiene que cumplir con alguna norma? ¿No tiene que cumplir con alguna norma? ¿Tiene que ser la señal fotoluminiscente? ¿No tiene que ser fotoluminiscente? Todo ese tipo de información, además de estar en el Real Decreto, pues también os lo vais a encontrar en las notas técnicas de prevención. Bueno, esto es todo. Espero que os haya quedado claro qué tipos de señales hay, para qué sirven cada una, cómo debemos ponerlas y demás. Y lo que os digo siempre, estoy aquí para lo que queráis. Si queréis aportarme pues información acerca de temas que quieras que trate, pues estaré encantado de hacerlo, ya que, como siempre os digo, es nuestro deber de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y conseguir divulgar la palabra de la prevención, pues está de atenderos a ustedes y que todos aprendamos de prevención.
Así que nada, espero veros en el siguiente vídeo y muchas gracias. Hasta luego.